Buenos días para todos, ¿cómo están? Tengo que decir, en refuerzo de lo que nos invitaba el pastor Carlos, que me produce una alegría casi indescriptible adorar aquí con ustedes, que los veo a todos hermosos cantándole ahí al Señor y me emociono realmente. Bueno, yo normalmente trato de contener mis pasiones, pero el día de hoy quiero empezar contándoles una historia breve, muy futbolera. Ocurrió en Avellaneda, una pequeña ciudad industrial al sur del Gran Buenos Aires en Argentina, en donde lo más destacable que hay son sin duda sus dos equipos de fútbol, Racing e Independiente. En el año 2003 ocurrió ahí un hecho tragicómico que estoy seguro que todos los aficionados del fútbol recuerdan. Dos hermanos de sangre, Diego y Gabriel Milito, se enfrentaron en el Clásico de Avellaneda, lo que sería un equivalente al partido entre Nacional y Medellín, para que tengamos la idea. Diego compitiendo para Racing y su hermano Gabriel compitiendo para Independiente. Como es de esperarse en un partido de estos, el juego fue candente. Desde el principio hubo empujones, insultos, patadas y el ambiente en las tribunas era fervoroso. Hasta que en el minuto 16 ocurrió el hecho más llamativo. Gabriel Milito, que jugaba como defensa, derribó al borde del área a un delantero de Racing. En ese momento el público se levantó pidiendo una tarjeta amarilla para el defensor, para el agresor. Al mismo tiempo Diego, su hermano, que no estaba contento con la tarjeta amarilla que el árbitro le mostró, salió corriendo para pedirle directamente la expulsión, la tarjeta roja. Gabriel estaba ahí cerca y lo escuchó indignado. Pero si este es mi hermano, pensó. Y empezó a discutir con Diego en la calentura del momento, hasta tal punto que lo insultó, y lo insultó recordándole a su madre. A lo que Diego inolvidablemente respondió: es la misma que la tuya, es la misma que la tuya. Y esa noche ambos hermanos cenaron calmadamente juntos en casa de Mirta, su madre, la aludida en el momento de la polémica jugada. Y como eran hermanos, a pesar de ser rivales, dejaron atrás este episodio y hasta el día de hoy se ríen por ahí en televisión, todavía recordando la anécdota. Pero más que una sonrisa y una curiosidad, esta historia también nos ilustra el punto de nuestro texto para el día de hoy. De quién somos hijos determina nuestra manera de amar, no las circunstancias. O aplicado directamente al cristiano, ser hijos de Dios determina nuestra manera de amar, nada más. Recordemos que en esta serie de predicaciones sobre el Evangelio de Lucas, la semana pasada quedamos en medio del Sermón de la Llanura, al que el pastor Carlos nos introdujo, recordándonos que la llegada del reino de Dios y la llegada de Jesús, el rey de ese reino, ponen nuestro mundo al revés y trastocan todos sus valores. En esta ocasión, el día de hoy, vamos a ver la clase de amor que Jesús espera de sus discípulos por el hecho de ser ciudadanos de ese reino celestial. Pues a ellos es a quienes está dirigido este discurso, está dirigido a los discípulos de Jesús. Nos vamos a dar cuenta de que cuando se trata del amor, el Evangelio también pone nuestra vida patas arriba. Vamos a ver entonces en qué consiste el amor cristiano, la naturaleza del amor de los cristianos, cómo es. Vamos a ver los efectos o los resultados que produce ese amor. Y vamos a ver por último el origen de ese amor cristiano, de dónde viene el amor de los cristianos. Acompáñenme entonces a ver todo esto en sus Biblias, en Lucas capítulo 6. Vayamos juntos por favor al Evangelio de Lucas capítulo 6 y vamos a leer los versículos 27 al 36. Lucas capítulo 6,
versos 27 al 36. Dice así la palabra de Dios en la Nueva Versión Internacional. Pero a ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. Si alguien te pega en una mejilla, vuélvele también la otra. Si alguien te quita la capa, no le impidas que se lleve también la camisa. Dale a todo el que te pida, y si alguien se lleva lo que es tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. ¿Qué mérito tienen ustedes al amar a quienes los aman? Aún los pecadores lo hacen así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes les hacen bien? Aún los pecadores actúan así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al dar prestado a quienes pueden corresponderles? Aún los pecadores se prestan entre sí, esperando recibir el mismo trato. Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos, háganles bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Sean compasivos, así como su Padre es compasivo. Padre, muéstranos hoy tu bondad y tu compasión para que aprendamos a amar como tú. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Veamos entonces en primer lugar el amor del cristiano o el amor cristiano. ¿En qué consiste este amor? ¿Cómo es este amor? En los versículos 27 al 34, Jesús está describiendo cómo es el amor cristiano, el que surge de sus discípulos por ser ciudadanos del reino de los cielos, el que surge de sus seguidores como resultado del Evangelio. Y en los versículos 27 al 31 vemos en general que ese amor es radical. Y específicamente veamos algunas características de este amor. En primer lugar, el amor cristiano es activo. Ese versículo 31 contiene lo que se ha llamado la regla de oro. Traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. En el tiempo de Jesús había un dicho popular que decía algo parecido, pero no exactamente igual, y era: no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. A simple vista eso suena como si fuera lo mismo, pero noten que Jesús está hablando en términos positivos, es decir, Jesús está diciendo traten a los demás en lugar de no traten. Y eso es un detalle importante porque no hacerle mal a otros es relativamente fácil para cualquier persona medianamente decente. Pero Jesús no está diciendo pasivamente no le hagan mal a nadie, sino activamente háganle bien, en este caso a todo el mundo, incluidos los enemigos. Aquí aprendemos que el amor es necesariamente activo, que el amor se sale de uno mismo, persigue al otro, lo busca hasta que lo encuentra y persistentemente lo persigue para hacerle bien, con acciones concretas, con acciones que se ven, con hechos. Está muy bien no hacerle mal a nadie, por supuesto que sí, pero si tampoco le estamos haciendo bien, no podemos decir realmente que estamos amando a ese alguien. En otras palabras, el amor es más que un simple sentimiento o que una mera buena disposición hacia otro. En segundo lugar, el amor cristiano es universal. Vimos esto en los versículos 27 al 30. El objeto de este amor, el que recibe este amor, es indiscriminado, es decir, se entrega a todos por igual. No hay condición, no hay ninguna distinción. El cristiano ama hasta a los enemigos, porque sí, el cristiano tiene enemigos.
Ama a los que lo odian, ama a los que lo maldicen, ama a los que lo maltratan, ama a los que lo golpean y a los que no le devuelven lo que tomaron prestado. En tercer lugar, el amor cristiano es incondicional. El mismo versículo 31 nos enseña que el amor cristiano no depende de las condiciones en que son tratados, sino de la manera en que deseamos ser tratados. Miren que Jesús no está diciendo traten a los demás tal y como ellos los tratan a ustedes, que nos parecería bastante justo y normal, sino que Él está diciendo trátelos como usted quiere ser tratado. Y todos los que estamos mentalmente sanos queremos ser bendecidos, queremos ser amados y queremos que nos traten con generosidad, ¿cierto? Pues entonces así debemos tratar a otros, sin ninguna condición. En cuarto lugar, el amor cristiano es integral. Lo vemos en los versos 27 y 28. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene todos los componentes, que abarca todo el ser humano. Veámoslo. El amor cristiano involucra los afectos, las emociones, los sentimientos. Ahí está en el versículo 27 cuando Jesús dice amén. Pero también involucra las palabras. En el verso 28 Jesús dice bendigan, lo cual literalmente significa hablen bien. También involucra las acciones, por supuesto, los hechos. Ahí están también en el verso 27. Hagan bien, hagan lo bueno, actúen a favor de. Y finalmente involucra el espíritu. Ahí está la intercesión, la oración. Jesús dice en el verso 28, oren por sus enemigos. En quinto lugar, el amor cristiano es manso. Eso lo vemos especialmente en el verso 29. Esa ilustración, es más, vamos a leerla, leamos el verso 29. Si alguien te pega en una mejilla, vuélvele también la otra. Si alguien te quita la capa, no le impidas que se lleve también la camisa. En el antiguo Medio Oriente, y aún a día de hoy, según han dicho algunos, la humillación pública más insultante que se le podía hacer a alguien era golpearle la mejilla. Y Jesús está diciendo que nuestra respuesta ante lo que es socialmente más humillante debería ser estar dispuestos a sufrir todavía más, a ser todavía más humillados, en lugar de responder con violencia o de tomar represalias. Y lo que nuestro texto traduce como la camisa, se refiere a la túnica, era la prenda que vestían exteriormente en ese tiempo. Jesús dice que la respuesta a una persona que nos quita esa prenda debería ser estar dispuestos a darles también la prenda interna. Imagínense ustedes, a riesgo de ser avergonzados, de ser expuestos. O sea, el punto de Jesús es radical y es muy claro aquí. El amor cristiano no toma ninguna represalia, no cobra venganza, no se desquita y ni siquiera se resiste al que le hace mal. Aquí es necesario hacer una aclaración, es necesario hacer un paréntesis, porque muchas personas en la historia de la iglesia han malinterpretado este texto para justificar una forma de pacifismo tan extrema que llegaron a decir, como Lutero, que un hombre ni siquiera podía matar los piojos que lo picaban en su cabeza. Este texto no está enseñando que no se pueda castigar el mal. Este texto no enseña eso. Este texto tampoco enseña que debemos ser indiferentes ante la injusticia. Este texto se refiere al ámbito privado de las relaciones entre individuos. Esto se refiere al trato personal de unos con otros. En esa esfera, a diferencia de la esfera pública o de la esfera civil, el cristiano es llamado a mostrar paciencia y compasión, no justicia. La enseñanza del Nuevo Testamento complementa este punto en otros textos y nos muestra que Dios le encarga la administración de la justicia a algunas instituciones, a veces la iglesia, a veces el Estado, a veces la familia, dependiendo del caso, pero no a los cristianos individuales. El escritor John Stott describe esta tensión con un ejemplo muy llamativo, se los voy a compartir.
Si una noche descubro que un ladrón entró a mi casa, tanto puede ser mi deber cristiano sentarlo a la mesa y darle de comer, como llamar por teléfono a la policía mientras el hombre termina. Y con esto cerramos el paréntesis. Y avanzamos para decir que el amor cristiano es, en sexto lugar, desinteresado. Y eso lo vemos en el versículo 30, que les pido que leamos también una vez más. Dale a todo el que te pida, y si alguien se lleva lo que es tuyo, no se lo reclames. En esta época de Jesús, las personas que pedían se podían categorizar en dos grupos generales. Por un lado estaban las personas que eran mendigos, personas genuinamente incapacitadas para trabajar o discapacitadas, que dependían de la caridad de otros. Y por otro lado, campesinos humildes que necesitaban capitalizarse para poner a trabajar sus tierras. Había muchas personas que se resistían a prestarle ese dinero a estos campesinos por dos razones. Primero, porque aún en el caso de recoger la cosecha, las ganancias a veces no eran suficientes para pagar ese préstamo. Y segundo, porque la ley de Moisés, la ley del Antiguo Testamento, establecía que después de 7 años se tenían que cancelar y perdonar todas las deudas. Léase Deuteronomio 15:9 o Levítico capítulo 25. Entonces muchas personas no querían arriesgar su capital prestándole a una persona muy cerca del 7º año para que después no me pague y yo pierda mi platica. De hecho, había maestros judíos que muy convenientemente se habían inventado una tradición que quebrantaba directamente esta ley y que obligaba a los campesinos a devolverles su dinero aún después de ese momento del perdón de las deudas. Y como no tenían quien les prestara a estos campesinos, tenían que recurrir a los romanos, a los prestamistas romanos, que les imponían una tasa de usura hasta del 48%, ni que fueran los bancos colombianos. Jesús está invitando a sus discípulos al total despojo de sus bienes materiales. Jesús está diciéndole a los que lo siguen, da generosamente y sin medida, aunque sea inconveniente para ti, aunque termines perdiendo tu capital, no le niegues ayuda al que te la está pidiendo y al que se la puedes dar. Eso desafiaba no solamente la ley que estos judíos se habían inventado, sino que nos desafía a nosotros. Esto nos invita a estar dispuestos no solamente a no ser egoístas, la ley ya hacía eso, sino a sacrificarnos por el bien de otro. Por eso decimos que el amor cristiano es desinteresado. Piensa en el otro antes que en sí mismo. Y en general, todo lo que Jesús está diciendo sobre el amor cristiano nos muestra que este va más allá del amor natural, del amor humano, de la forma en que nosotros normalmente amamos. Y seguimos viendo esto en los versículos 32 al 34, porque Jesús avanza su punto presentándonos esta comparación. Noten que en esos versículos Jesús pregunta retóricamente 3 veces, ¿qué mérito tienen ustedes? Versos 32 al 34. ¿Qué mérito tienen ustedes? Y Jesús pregunta eso para afirmar que el amor sin sacrificio no vale de nada, no tiene ningún valor, no tiene ningún mérito. Amar por conveniencia, buscando una retribución, o amar como un intercambio de favores, es natural, es humano. Según Jesús, lo puede hacer cualquiera. Cualquiera, incluso los pecadores. Jesús contrasta esa pregunta con lo que hacen los pecadores. Y probablemente Jesús se está refiriendo con ese término a los recaudadores de impuestos, o a las personas más inmorales de su sociedad. Personas que eran despreciadas y consideradas como especialmente malas y pecadoras a la luz de todos los demás. Y Jesús está haciendo esto para dejarnos claro que incluso la persona más socialmente rechazada y despreciada, con la ética más cuestionable del mundo,
puede amar, pero que lo hace sin sacrificio, que lo hace sin costo propio, que lo hace sin mérito. Muchos de nosotros seguramente recordamos las imágenes de Pablo Escobar, probablemente el narcotraficante más terrible de la historia de este país, paseándose cariñosamente con sus hijos, cargándolos con ternura. No se necesita ser nacido de nuevo para amar a los que te hacen bien. No se necesita ser seguidor de Jesús para tratar bien a los que te aman o a los que te tratan bien. Eso lo hace literalmente cualquiera. Y eso literalmente también no tiene gracia. Ese amor literalmente no tiene gracia. Y digo literalmente porque esa es la palabra en el griego original que aquí se tradujo como mérito. Es la palabra charis o caris, que en todo el Nuevo Testamento se traduce como gracia. Este fue un descubrimiento sorprendente para mí. Jesús está enseñando que el amor cristiano es un amor por gracia, que es un amor que se entrega al que no lo merece, que es un amor que se da al que no está amando, que es un amor que se da al que es directamente hostil, al que directamente me está haciendo mal y merecería juicio. Por esta razón es que el amor cristiano va más allá del amor humano, va más allá de nuestro amor natural. Todos los hombres aman a sus amigos y a sus hijos, pero solo los cristianos aman a sus enemigos. La mayoría de las personas huye de sus hostigadores, aunque algunos son tolerantes y pacíficos con ellos, pero solo los cristianos los persiguen para hacerles bien. Entonces, recojamos todo lo que hemos visto hasta aquí, en este texto acerca de la naturaleza del amor cristiano. ¿Cómo es el amor de los cristianos que pertenecen al reino de Dios? Es activo, es universal, es incondicional, es integral, incluye todo el ser, es manso, es desinteresado, es por gracia y va mucho más allá del amor humano. Con razón dijo el autor ruso Fyodor Dostoyevsky, el amor en acción es mucho más terrible que el amor en los sueños. Ahí se ve muy romántico, muy perfecto, muy ideal, pero cuando se pone en acción, se ensucia, se mancha y duele. Pasemos a ver entonces nuestro segundo punto, los efectos del amor cristiano. ¿Qué resultados produce este tipo de amor? En el versículo 35, en la primera parte, Lucas resume el mandato de Jesús a sus discípulos que estamos meditando, que ya hemos mencionado. Quiero que notemos especialmente esa expresión con la que empieza el verso 35. Ustedes, por el contrario. Otras versiones dicen, ustedes, en cambio, y repite el mandato. Amen a sus enemigos, háganles bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. Aquí se ve claramente la naturaleza distinta del cristiano. Aquí se ve no solamente que el cristiano es distinto al mundo en su forma de amar, sino que a veces es hasta contrario. A veces hace exactamente lo opuesto a lo que el mundo hace en su forma de amar. Pero el versículo 35, en la segunda parte, también nos añade los efectos o los resultados de amar así. Léalo conmigo, por favor. Así, haciendo esto, amando de esta manera, tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Ahí tenemos dos efectos de este amor. El primero es una gran recompensa. No solo una recompensa, una grande. Y aunque el texto no nos dice exactamente de qué se trata esa recompensa, Jesús está prometiendo una. Tal vez nos suena raro a algunos de nosotros escuchar el incentivo de una recompensa. Como que pensamos, pero entonces vamos a terminar haciendo bien por interés. O hay otros que piensan que un amor recompensado no es un amor libre.
Pero la Biblia habla constantemente en muchos textos. Son muchos, los busqué, no los podemos mencionar todos. Pero en muchos textos habla de la recompensa que recibiremos de parte de Dios. Solo les voy a mencionar algunos ejemplos. Cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Hebreos 11:6. El que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. Primera de Corintios 3:8. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Primera de Corintios 3:14. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Filipenses 3:14. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que del Señor recibirán la recompensa de la herencia, porque ustedes sirven a Cristo el Señor. Colosenses 3:23 y 24. Cuídense de no echar a perder el fruto de nuestro trabajo. Procuren más bien recibir la recompensa completa. Segunda de Juan 1:8. Y Jesús mismo, en el Sermón del Monte que registra el Evangelio de Mateo, nos dice repetidamente que cuando hacemos nuestras buenas obras, no queriendo ser aplaudidos por los hombres, nuestro Padre que ve en lo secreto nos recompensará. Mateo 6:4, 6:6 y 6:18. Y en Apocalipsis, Jesús ofrece una recompensa a las iglesias de Asia Menor como incentivo para su fidelidad y su perseverancia hasta el final. Los jóvenes universitarios han estado estudiando este tema. Y casi al final de la Biblia, Jesús termina diciendo: miren que vengo pronto, traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Apocalipsis 22:12. Entonces está claro que el punto no es si buscamos una recompensa o no. La pregunta es, ¿de quién esperamos la recompensa? ¿Esperamos una recompensa de Dios o esperamos una recompensa de los hombres? En el segundo caso, Jesús nos dice que si buscamos la recompensa de los hombres, la conseguiremos, pero que no tendremos nada más. Que de parte de Dios no tendremos nada más. Y aunque no sé en qué consiste esa recompensa que Jesús ofrece, apostaría mi vida entera a que es infinita e incomparablemente mejor que cualquier recompensa que nos pueda ofrecer cualquier hombre. Apostaría mi vida entera a eso. Porque finalmente dice la Biblia que ningún ojo ha visto y que ningún oído ha escuchado y que ninguna mente humana ha concebido lo que Dios tiene preparado para los que le aman. El segundo efecto, el segundo resultado de este tipo de amor es ser hijos del Altísimo. Ahí en el versículo 35 también. Y aquí es muy importante hacer una segunda aclaración. Esto no quiere decir que amando de esta manera se consigue ser hijo de Dios. Este texto no enseña que nosotros ganamos nuestra condición de hijos de Dios por cuenta de nuestro esfuerzo de amor. Este texto no contiene las instrucciones para llegar al cielo, ni los pasos para ganar el favor de Dios. No. ¿Cómo lo sabemos? Leyendo el versículo 36. El siguiente versículo nos dice: sean compasivos, así como su Padre es compasivo. Lucas está diciendo claramente que los discípulos de Jesús ya son hijos de este Padre compasivo, que Dios ya es el Padre de sus seguidores, de sus discípulos. Y muchos otros textos en el Nuevo Testamento corroborarían esta enseñanza. Les menciono simplemente la forma en que lo pone el apóstol Juan. Pero ¿a cuántos lo recibieron? A Jesús, es decir,
a los que creen en su nombre, a los que tienen fe en Jesús, Dios les dio el derecho de ser sus hijos. Estos no nacen de la sangre, de una descendencia humana, ni por deseos naturales, por la voluntad de nadie, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Juan 1, 12 y 13. Entonces está claro que Dios adopta hijos por medio de la fe en Jesús, por creer en su nombre y por recibirlo a Él por todo lo que Él es, no por causa de la forma en que amamos. Entonces este texto no puede significar eso. ¿Qué significa entonces? Sin embargo, no obstante a lo que acabamos de mencionar, cuando un cristiano ama de esta manera, se da a conocer como un hijo de Dios. Cuando una persona ama de esta forma, revela su nueva naturaleza. Revela de quién es hijo y se está pareciendo a Él. Como hacen los padres, los hijos con sus padres. Cuando un cristiano ama de esta manera, está imitando el amor de su Padre, está expresando que es hijo de Dios. Pasemos a ver entonces finalmente el origen de este amor. ¿De dónde sale el amor cristiano? ¿Qué lo produce? Ese versículo 36 también nos está enseñando algo fundamental del corazón de Dios. Nos está diciendo que Dios es un Padre y que es compasivo o misericordioso, como dicen otras traducciones. Y esto nos revela cuál es el origen, cuál es la fuente del amor de los cristianos. Dios mismo es la fuente del amor de los cristianos. En una relación de padre e hijo con Él, ahí se produce esta clase de amor. Los cristianos aman como aman porque son hijos de Dios y porque Dios los ha amado así a ellos. Aquí es donde se desmorona nuestra ilustración del principio, la ilustración futbolera que recordarán, porque los cristianos no solamente aman a sus hermanos, no solamente aman a los que son hijos del mismo Padre, sino que los cristianos aman, punto. Los cristianos aman, punto. Sin calificativos, sin descripciones, aman. A todo el mundo, hasta a los enemigos, porque Dios los ha amado a ellos en una relación de padre e hijo, íntima, profunda y perfecta, y de esa relación brota, surge el amor cristiano. Entonces el amor de los cristianos sale y se produce del amor divino, del amor de Dios. En conclusión, como dijo Alfred Plummer, devolver mal por bien es diabólico. Devolver bien por bien es humano. Pero devolver bien por mal es divino. Y si nos detuviéramos aquí, y si termináramos aquí y dejáramos este mensaje donde estamos, las reacciones de todos los que estamos escuchando podrían sonar a algo parecido a esto. Pero Juanjo, ¿cómo así? Yo no amo así. Yo no amo de esa forma, ni siquiera los que me aman a mí. Entonces no soy hijo de Dios. O alguien podría preguntar, bueno, ¿quiénes son mis enemigos entonces? ¿Cómo es que tengo que amarlos? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Me voy a esforzar todos los días más y más para producir esta clase de amor y demostrar que soy hijo de Dios. Y no quiero decir que esas preguntas no sean válidas, ni que no debamos preguntarnos cosas como esas. Pero lo que sí quiero decir es que no deberíamos empezar por ahí. Y la razón es muy sencilla, la acabamos de escuchar, la acabamos de ver en este texto. La razón por la cual no deberíamos empezar ahí, haciéndonos esas preguntas, es porque nosotros no podemos producir este amor. Ningún esfuerzo humano nos llevará más allá de los límites humanos. Como mucho, llegaremos a amar como estos pecadores que Jesús nos presenta. Y ya nos dijo Jesús que eso es insuficiente. Si tú te sientes convencido de tu propia falta de amor hacia otros,
quienes quiera que sean, o si tú te sientes desafiados a amarlos mejor, primero debes darte cuenta de que eres tú quien necesita recibir amor de parte de Dios. Es recibir el amor de Dios lo que nos permite amar como ama Dios. Y este texto nos ha dicho implícitamente que en el fondo de nuestro ser todos deseamos ser tratados con bondad y con compasión. Y lo podemos comprobar, ¿cierto? Todos deseamos ser tratados así. Y aunque nuestra reacción natural es empezar a pensar en nuestros enemigos, en aquellos que nos hacen mal a nosotros, el Evangelio nos recuerda a nosotros que nosotros somos los enemigos necesitados de amor. El Evangelio nos recuerda que nosotros hemos maltratado a otros, que hemos faltado en nuestro amor, que hemos dañado a otras personas, que somos el enemigo de alguien más y aún tal vez de Dios mismo. El Evangelio, que son las buenas noticias de todo lo que Dios ha hecho en favor de los pecadores a través de Jesucristo, nos señala a nosotros como los enemigos que necesitan recibir un amor por gracia. Y por eso es una buena noticia para nosotros saber recordar que Jesús amó a sus enemigos. Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Para nosotros es una buena noticia que Jesús le haya hecho bien a quienes lo odiaban y rechazaban. En otro tiempo ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora, Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Colosenses 1, 21 y 22. Para nosotros es una bendición escuchar que Jesús bendijo a los que lo maldecían. Cuando proferían insultos contra Él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Primera de Pedro 2:23. Para nosotros es una buena noticia saber que Jesús le dio y se dio al que no le podía devolver, al que no le podía pagar. Al que tenga sed le daré a beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Apocalipsis 21:6. Para nosotros es una buena noticia saber que Jesús oró por los que lo maltrataron, por los que lo mataron. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Como dijo Martin Luther King Jr., predicador bautista y precursor del movimiento de los derechos civiles en los Estados Unidos, desde una prisión en Georgia, el amor es la única fuerza capaz de transformar a un enemigo en un amigo, porque tiene poder creativo y redentor. El amor es la única fuerza capaz de transformar a un enemigo en un amigo, porque tiene poder creativo y redentor. Y eso es precisamente lo que Dios ha hecho a nuestro favor. No, Dios ha hecho más, porque Dios no solo nos convirtió en sus amigos, Dios no solo removió la enemistad, Dios nos hizo sus hijos, nos adoptó como miembros de su familia. Y eso es lo que Dios está haciendo y quiere seguir haciendo hoy mismo. Antes de terminar, vamos a pensar en algunas aplicaciones prácticas. Pero antes de eso, debemos pasar tiempo meditando en este amor de Dios y recibiéndolo nosotros. Y habiéndolo hecho,
o habiendo quedado con la tarea para hacerlo, pensemos en algunas aplicaciones prácticas de lo que hemos escuchado en este día. Primero quisiera hablarle a las personas que no son cristianas, a ti que no eres creyente, que no te describirías como un seguidor de Jesús, que te sientes alejado de Dios o que eres abiertamente su enemigo. A ti quiero decirte que puedes recibir este amor por gracia hoy mismo. Que Jesús te ofrece su vida, su muerte y su resurrección para que tengas paz con Dios hoy. Y te ruego, no te resistas, no pretendas oponerte a Dios, porque llegará el día en que Él pondrá a sus enemigos por estrado de sus pies. No tienes chance de derrotar al Todopoderoso Dios. Ven corriendo a sus pies, a esta compasión que este texto nos recuerda, y recibe esta clase de amor para los enemigos. Y ahora sí preguntémonos los demás, hermanos, cristianos, ¿quién dirías que es tu enemigo hoy? ¿Quién dirías que te está haciendo mal, que te está tratando mal, que te está maldiciendo, que tomó lo que es tuyo y no te lo devolvió? Piensa en esa persona. Hagamos el ejercicio en este momento de memoria mental. Traigamos a esa persona, al menos una, a quien consideraríamos hoy como nuestro enemigo. Tal vez es el cónyuge, tal vez es un compañero de estudio, de trabajo, tal vez es un jefe, tal vez es el político de aquel lado o del otro, tal vez es el hermano de la iglesia al que tienes sentado cerquita, pero como que no te tragas del todo. Trae a esa persona a tu mente y vamos a hacer algo por 30 segundos, un minuto. Vamos a hacer dos cosas en realidad. Vamos a pensar cómo hacerle bien a esa persona, activamente, intencionalmente, y vamos a orar por esa persona. Yo los invito, tomemos 30 segundos, un minuto, ya estamos terminando, pero tomemos 30 segundos, un minuto. Ora ahí donde estás por esa persona que vino a tu mente. Finalmente pensemos en el caso contrario. ¿Quién te consideraría a ti hoy su enemigo? O dicho de otra manera, ¿a quién le has hecho daño? ¿A quién maldijiste? ¿A quién maltrataste? ¿A quién estás dejando de amar? Yo te invito a que tomes otros 30 segundos, otro minuto, que saques tu celular de tu bolsillo, de tu bolso y que le escribas un mensaje a esa persona, que le pidas una conversación, un café, lo que sea para hacer las paces con esa persona. O que pienses y reflexiones en torno a quién debes acercarte, de quién serías hoy tú un enemigo. Finalmente quiero dejarlos con el mismo texto que Geraldine nos leía hace un rato y que describe y resume todo lo que estamos escuchando el día de hoy. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos.
y por nuestros enemigos, y por los que nos maltratan, y por los que nos maldicen, y por los que nos hacen mal. Primera de Juan 3:16. Padre, a esta hora te pedimos que nos bañes con tu amor, que refresques nuestro corazón como esta lluvia hace con la tierra seca, recordándonos el amor con el que tú nos has amado y permitiéndonos recibirlo y disfrutarlo y agradecerlo de tal manera que lo extendamos a otros para dar cuenta de que pertenecemos a ti, de que somos ciudadanos de tu reino, de que somos tus hijos y de que somos diferentes. Como dice tu palabra en otro lugar, derrama tu amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Haz tú en nosotros lo que no podemos hacer. Produce esta clase de amor al dejarnos recibirlo con frescura en este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.